sobre otro de los eventos adversos que se presentan en quirófano. Como les mencioné al inicio, el primer evento adverso y el más frecuente que se presenta es el shock hemorrágico. Básicamente, la causa puede ser que el paciente venga ya con una hipovolemia por el diagnóstico previo que tiene, y que la cirugía en este caso es el tratamiento para el manejo de este shock hipovolémico. Luego tenemos que ocurre este evento durante la misma intervención quirúrgica o en el postoperatorio inmediato. Entonces son 3 momentos donde se puede presentar esta complicación, que es la que hemos tratado en la anterior clase. Dentro de la segunda causa de complicaciones que tienen que ver en quirófano, eventos adversos, son los eventos que están en relación directamente con la anestesia, a los medicamentos que nosotros administramos al paciente. Y dentro de ellos están las drogas que se usan. Hemos señalado cuando hemos hablado en la primera unidad sobre la anestesia general de que muchos de los agentes anestésicos endovenosos e inhalatorios que usamos tienen repercusión en el sistema cardiovascular, que van desde una hipotensión a una alteración de la frecuencia cardíaca, que se exacerba si el paciente ingresa por emergencia cuando su hemodinamia se encuentra inestable, o se exacerba en pacientes muy ancianos cuando administramos las dosis en exceso, o sea, no hacemos un adecuado cálculo de la dosis que el paciente requiere. O se puede presentar este efecto por potenciación de las drogas, cuando hacemos un mal uso en la administración del agente anestésico. Y también sabemos que cuando hemos hablado de la unidad 2, que los bloqueos tronculares, tanto la anestesia espinal como la anestesia epidural, pueden provocar también alteraciones de la hemodinamia de un paciente. Entonces, la segunda complicación más frecuente son las alteraciones de esta hemodinamia, que en los anestesiólogos inducimos en los pacientes tras la administración de los medicamentos para lograr una anestesia. Luego, las terceras complicaciones que se dan ya entran ahí un bagaje de cosas que van desde primero a un paciente que ingresa con estómago lleno al quirófano, y que una de las complicaciones que puede darse es la broncoaspiración. La segunda complicación, la cuarta complicación dentro de estas más frecuentes estarían las relacionadas con la anafilaxia, a estados de reacción alérgica que pueden desencadenarse por la administración, sea de los agentes anestésicos o sea de algunos medicamentos que se utilicen durante la intervención quirúrgica. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo definimos a la anafilaxia? En general, no debemos hablar de alergia a drogas, sino de reacción adversa a drogas. Quiere decir a los efectos que producen estas drogas, que conducen a una alteración de la hemodinamia del paciente. Podría definirse la anafilaxia también como cualquier efecto lateral nocivo, inexplicable y no deseado, secundario a la administración de una droga, que ocurre con dosis utilizadas habitualmente, sean estas para diagnóstico y o tratamiento. Se considera la reacción anafiláctica como una reacción de hipersensibilidad grave, generalizada o sistémica, que pone en riesgo la vida, y de esto vamos a hablar el día de hoy. Porque también existen reacciones anafilácticas localizadas, ¿no? Por ejemplo, que una persona se ponga un perfume y que en la piel, en la zona donde se colocó el perfume, hizo su reacción alérgica. Nos vamos a hablar ahora de reacciones de hipersensibilidad grave, que se desencadenan tras la administración de un fármaco o al contacto con una sustancia. Cuando nosotros hablamos de anestesia general y cuando hablamos incluso de anestesia regional, el anestesiólogo administra varios fármacos y sustancias
que podrían desencadenar reacciones adversas a drogas que podrían caer en dos grandes categorías. Primero, reacciones dosis dependiente, y que están en relación con las propiedades farmacológicas de las drogas y sus metabolitos. Quiere decir que a menor dosis no hay reacción y a mayor dosis la reacción es mayor. Y las reacciones que no se relacionan con las características farmacológicas de la droga y que tienen una menor relación con las dosis. Que son del segundo tipo, en la cual incluso con dosis pequeñas pueden desencadenarse en grandes cuadros de reacción anafiláctica. Estas reacciones van a incluir desde la intolerancia a las drogas, reacciones idiosincráticas, alergias inducidas por drogas mediadas inmunológicamente y alergias a drogas inducidas pero no mediadas inmunológicamente. Con respecto a la fisiopatología de la reacción anafiláctica, entre el 60 al 70% de estas reacciones durante la anestesia son mediadas por IgE y corresponden a una reacción de hipersensibilidad inmediata del tipo 1 según la clasificación de Hills y Combs. El resto de las anafilaxias son las mediadas por IgG y están relacionadas a complejos inmunes, ¿no?, con el complemento. Luego tenemos las reacciones no alérgicas, donde el cuadro clínico es el resultado de la estimulación directa, farmacológica o tóxica de mastocitos y basófilos, causando la liberación de mediadores inflamatorios. Entonces, las más frecuentes en quirófano son aquellas mediadas por IgE. En un contexto inicial, tiene que definirse al paciente o a la persona como un susceptible a un antígeno o a una sustancia de estructura química similar, que desencadenaría una respuesta IgE específica. Los IgE son anticuerpos bivalentes, producidos por las células plasmáticas, que se unen a receptores específicos denominados FcR1, ubicados en la membrana de las células de los mastocitos y basófilos. Los FcR2, estos, están ubicados en la superficie de las plaquetas y de los eosinófilos. El antígeno es reconocido por estos anticuerpos inmunoespecíficos del tipo IgE, que van a desencadenar la granulación de mastocitos y eosinófilos y la liberación consecuente de una serie de mediadores químicos. Acá tenemos el mastocito. Vemos que viene el antígeno y a nivel de la superficie del mastocito tenemos un receptor específico, FcR1, que va a liberar una serie de mediadores, ¿no?, mediante la cascada de la IgE. Mediadores preformados, va a liberar histamina y va a liberar mediadores neoformados. Dentro de los mediadores preformados tenemos a las proteasas y proteoglicanes, triptasa, quinasas, carboxipeptidasas, heparina. Dentro de los mediadores neoformados tenemos a las prostaglandinas de 2, a la activación de las 5-lipoxigenasas, los leucotrienos LTB4, LTC4, LTD4 y LTE4. Entonces los mastocitos y los basófilos van a jugar un rol importante en estos mecanismos de alergias. Los mastocitos, por ejemplo, tienen un rol en el compromiso cardíaco de la anafilaxia. Contienen gránulos citoplasmáticos que contienen una histamina y liberan una histamina preformada, que actúa en los diferentes tejidos a nivel de los receptores H1, H2 y H3. La estimulación del receptor H1 y H2 a nivel arteriolar y miocárdico es el responsable de la vasodilatación, de la taquicardia y del aumento de la contractibilidad miocárdica, de la exageración del automatismo normal y la aparición de un automatismo anormal, el enlentecimiento de la conducción auriculoventricular normal, disminución del umbral para la fibrilación ventricular y broncoconstricción. También se va a producir liberación de mediadores
preformados almacenados en los gránulos citoplasmáticos y la síntesis de mediadores neoformados. Entre los primeros tenemos a las proteasas y los proteoglicanos, triptasa, quinasa, carboxipeptidasa y heparina. En el segundo caso, se produce fundamentalmente la estimulación de la síntesis de los metabolitos lipídicos, activación de la ciclooxigenasa que produce prostaglandinas del tipo D2 por los mastocitos y de tromboxano TA2 por las plaquetas. La activación de la 5-lipoxigenasa que va a producir leucotrienos del tipo LTB4, LTC4, LTD4 y LT4. Igualmente se habla de un factor activador de las plaquetas, las serotoninas, las bradykininas, la calcitonina y el óxido nítrico. Y todos ellos pueden llevar hacia el shock anafiláctico. Luego tenemos ya en menor porcentaje la anafilaxia que es mediada por IgG. Un ejemplo claro es, por ejemplo, como la que es inducida por alguna sustancia como los destranos, ¿no? Que producen anticuerpos IgG que producen complejos inmunes con el antígeno. Tenemos también la activación de complemento. Esta es una vía alternativa a nivel del C3 que conduce a la producción de anafiloctoxina C3A y C5A, responsables de la anafilaxia no alérgica relacionada con los medios de contraste, ¿no? Esta es la explicación de la reacción a esta serie de medicamentos. La anafilaxia no alérgica es aquella que no es mediada inmunológicamente y se gatilla independientemente de la concentración de anticuerpos IgE. Estas derivan de la activación de la cascada de complemento o de la cascada de las bradykininas y de la activación directa de los mastocitos y basófilos. Y las manifestaciones clínicas pueden ser indistinguibles de las que se producen por la IgE, pero tienden a ser menos generalizadas, esa es la diferencia. Generalmente estos medicamentos que liberan histamina de manera inespecífica son compuestos básicos cargados positivamente que actúan directamente en la membrana de los mastocitos y basófilos. Este fenómeno se va a facilitar por los antecedentes de atopía en el paciente, por la velocidad en que se administra la droga y por la hiperosmolaridad del producto. La sintomatología clínica es igualmente menos severa que la reacción mediada inmunológicamente, pues la cantidad de histamina que se libera es mucho menor y la liberación de otros mediadores es excepcional. La respuesta clínica no es homogénea y el ejemplo más típico es la reacción alérgica a los bloqueadores neuromusculares, específicamente del grupo de las benzil-isoquinolinas. Estamos hablando del atracurio y el mibacurio. Otros productos que también se encajan dentro de estas reacciones alérgicas no mediadas inmunológicamente son las que tienen que ver con la protamina, con respecto a los opiáceos, especialmente la morfina, la petitina y la codeína, ciertos antibióticos como la vancomicina y algunos agentes de inducción como son el tiopental y el propofol. ¿Cuál es la incidencia de esta reacción anafiláctica? Lamentablemente, no existen datos precisos, pues muchos dejan de reportar estas reacciones alérgicas o no las describen o no las diferencian de otro tipo de reacción, ¿no? Piensan que se debe por ejemplo, a otro tipo de causa, más no por la administración de un medicamento. Según las últimas revisiones, en las que más se han publicado son los franceses y los ingleses, hablan de que esta reacción anafiláctica se presenta en Francia en 4.600 anestesias, mientras que en Inglaterra hablan de 1 en 3.500, mientras estamos hablando que en Australia hablan de 1 en 13.000 o 1 en 5.000. Entonces, no existe, porque en nuestro país no existe una estadística sobre la incidencia de reacción anafiláctica.
mediadas inmunológicamente. Pero sí sabemos que estas son las mayorías, son el 70% de todas las reacciones que se observan. Se ha visto que la incidencia de estas reacciones anafilácticas por los relajantes musculares se da 1 en 5.200 a 1 entre 6.500 anestesias. Y con respecto a la mortalidad, sabemos que del total de reacciones anafilácticas, un 3 al 10% de los casos y un grupo adicional de un 2% de pacientes pueden quedar con un daño neurológico significativo. ¿Cuáles serían las causas más comunes entonces de anafilaxia en el perioperatorio? A la cabeza los relajantes musculares, con una incidencia que van en un 60%, el látex en segundo lugar, los antibióticos que se utilizan durante las cirugías, la vancomicina en primer lugar. Luego tenemos las reacciones alérgicas que tienen que ver con los agentes que usamos para fluidoterapia, los coloides, ¿no? En un 4%. Anestésicos locales es menos del 1%, opioides menos del 1%, hipnóticos como el propofol o el tiopental es raro, halogenados con respecto a los agentes anestésicos inhalatorios no se ha reportado reacción anafiláctica. Con respecto a algunos colorantes que se utilizan durante el intraoperatorio, como el azul de etileno, también es rara una alergia inducida por esto. Y luego tenemos con respecto a la protamina, ¿no? Se ha visto que esta tiene una reacción cruzada con alimentos que tienen que ver con mariscos, ¿no? Pacientes que tienen alergia a marisco, si se utiliza protamina durante su cirugía, podrían hacer reacción alérgica a este medicamento. Con respecto al cuadro clínico de una reacción anafiláctica, según la escala de Ring-Messmer, existen 3 grados o 3 clases, podríamos decir, en el cuadro clínico. Grado 1, donde la evidencia son signos cutáneos mucosos generalizados, eritema y urticaria con o sin edema angineurótico. La clase 2, daño multivisceral moderado con signos cutáneos mucosos, hipotensión y taquicardia moderadas, hiperactividad bronquial, tos y disnea. Grado 3, donde sí ya se evidencia un daño multivisceral grave, con riesgo vital que impone una terapia específica agresiva. O sea, un manejo con medicamentos para manejar un colapso cardiovascular, una taquicardia, una bradicardia, arritmias y broncoespasmos. Los signos cutáneos pueden estar ausentes o aparecen solo después de que se recupere la presión arterial. Pues acá tenemos en esta imagen, vemos una reacción anafiláctica, donde se evidencia el edema de glotis, hinchazón de la lengua, incapaz para tragar, y rápida hinchazón de los tejidos de la garganta, ¿no? Urticaria, pérdida de conocimiento, anafilaxia. Esto sería uno de grado, estamos hablando acá, de un grado 2 a 3. Grado 4 es donde hay un colapso cardiovascular con paro cardiorrespiratorio, y grado 5 es una muerte por fracaso de la reanimación. El cuadro clínico de una reacción anafiláctica alérgica o no alérgica puede ser indistinguible, por lo que el diagnóstico se hace en función a pruebas de laboratorio. Las reacciones a los bloqueadores neuromusculares y antibióticos parecen ser más severas que las reacciones a látex, y los síntomas tienden a ser más severos en las reacciones anafilácticas alérgicas. Así tenemos que podemos distribuir que las reacciones anafilácticas alérgicas de grado 1 se presentan hasta en un 23%, las de grado 3 hasta en un 60%. Y con respecto a las alérgicas y las no alérgicas, tenemos que las de grado 1 un 55%, grado 2 30%, grado 4 0%. ¿Esto qué concluye? Que las reacciones anafilácticas mediadas o por inmunoglobulina son las más severas. Van, como ven ustedes, de un grado 1, 23, a un grado 3, 60%. Quiere decir que el daño multivisceral orgánico es mucho más severo en estas reacciones frente a las no alérgicas, donde las lesiones cutáneas mucosas se presentan en mayor cantidad.
Estas manifestaciones clínicas pueden presentarse en cualquier momento de la anestesia, pero generalmente se presentan durante la inducción de la anestesia, ¿no? En un 77.5%, en el intraoperatorio solo en un 16% y en el destete en un 6.5%. Por lo que está en relación mucho con los agentes endovenosos que se utilizan en inducción. Debemos señalar que nosotros en la inducción anestésica utilizamos agentes como opioides, antibióticos, bloqueadores neuromusculares, y muchos de estos medicamentos tienen preservantes y aditivos para mantener estable la molécula de estos medicamentos, como son el metilparabeno o el cromofor. Cuando administramos durante la inducción medicamentos, estos síntomas podrían ocurrir incluso después de 30 a 60 minutos y podría estar relacionado con la administración por una vía específica, ¿no? Por piel, mucosa, cutáneo, subcutáneo. En el caso, por ejemplo, de las reacciones alérgicas al látex o la clorexidina y al azul de etileno, vemos que eso se presenta en otra zona, ¿no? En la zona cutánea o en la mucosa. Y en el 91% de los casos, estas reacciones anafilácticas se van a presentar con anestesia general, ¿no? Mientras que un 9% en una anestesia regional. Y el 3% de todos los casos, la anestesia siempre fue realizada en forma de emergencia. Acá tenemos los signos de clínicos más frecuentes por una reacción alérgica, mediada por inmunología, o sea, por inmunoglobulina E. La primera causa es el colapso cardiovascular, un 53.7%. El broncoespasmo está en segundo lugar, con un 44.2%. Luego tenemos la hipotensión en un 17.8%, seguida de las lesiones cutáneas, eritema en un 11.7%, el paro cardiorrespiratorio en un 4% y la bradicardia en un 2.1%. Entonces estamos viendo en este cuadro que las reacciones que se van a evidenciar cuando son mediadas por inmunoglobulina, las reacciones más severas son el colapso, seguidas del broncoespasmo, ¿no? Los cuales deben ser diagnosticadas tempranamente y dando su tratamiento. Existe a veces, no se reporta esto porque se piensa que el paciente está haciendo su colapso cardiovascular o está haciendo broncoespasmo por su enfermedad de fondo o por las enfermedades coadyuvantes que tiene el paciente, y no hacemos el diagnóstico diferencial que podría ser inducida esto por los medicamentos que hemos administrado al paciente en el acto de la inducción anestésica. Con respecto a las lesiones cutáneas, que vemos que no se presentan muy, gracias a Dios, estamos por menos del 20%. En un 63% está mediada por IgE, y mientras que el 93% es por las no mediadas por IgE. Sin embargo, la ausencia de signos cutáneos no me va a excluir que el paciente esté haciendo una reacción de anafilaxia. Y generalmente, mayormente, estas comprometen cara, cuello, región anterior del tórax, y luego se generalizan rápidamente. Hay erupciones, hay edema de Quincke, que podría comprometer la laringe y ocasionar obstrucción de la vía aérea, que podría comprometer la lengua, manos, e incluso ser este edema generalizado. Con respecto a las manifestaciones respiratorias, vemos que ahí se produce broncoespasmo por edema y contracción de la musculatura lisa bronquial, que ocasionarían la obstrucción de la vía aérea. Puede también comprometer la vía aérea superior, provocando rinorrea, obstrucción nasal, tos seca, edema lingual, del paladar blando, de la orofaringe, del hipofaringe, del epiglotis o de la lengua, e incluso de la vía aérea inferior, provocando broncoespasmo y edema pulmonar, siendo este más frecuente o teniendo mayor efecto en pacientes que ya tienen antecedentes de asma o de hiperreactividad bronquial, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos lesiones cutáneas, ¿no? Las signos cutáneos mucosos, y acá tenemos signos cutáneos mucosos en cavidad oral que están bien provocando obstrucción de la vía aérea. Con respecto al colapso cardiovascular, que pareciera ser el signo más
mayor catástrofe con respecto a las anafilaxias y que ocurre hasta un 79% de las anafilaxias, este tiene 3 fases. Primero, la etapa hiperkinética inicial, que se asocia a taquicardia y vasodilatación arterial. Una segunda etapa, donde la vasodilatación arterial se va a extender al territorio venoso, produciendo un descenso del retorno venoso y de la presión de llenado de ambos ventrículos. Y una tercera etapa, que va a desencadenar un shock hipokinético con una hipovolemia secundaria a una extravasación plasmática transcapilar, con presiones de llenado bajos, débito de cardíaco bajos y aumento de las resistencias vasculares sistémicas que culminan en un paro cardíaco, con una mortalidad que va del 3 al 10%. El shock anafiláctico se considera como un shock distributivo, que está caracterizado por un débito cardíaco preservado y una severa vasoconstricción de la musculatura esquelética, así como un gran metabolismo anaeróbico secundario al descenso de la presión tisular de oxígeno. Se describen trastornos de la excitabilidad y conducción cardíaca, bradicardia, bloqueo AB, bloqueo de rama, extrasístoles y fibrilación ventricular, así como isquemia de miocardio. Otras manifestaciones que también se presentan son las digestivas, que van con hipercialorrea, náuseas, vómito, dolor abdominal, producto de la contracción de la musculatura lisa del intestino y de la hipersecreción. Manifestaciones neurológicas como cefalea, compromiso de conciencia, convulsiones, la incontinencia de esfínteres y un síndrome piramidal bilateral, producto de anoxia cerebral y coma. Y con respecto a las sustancias reprensables, debemos señalar que todas las drogas y sustancias que se usan durante la cirugía y la anestesia, a excepción de los agentes inhalatorios que sí han demostrado que no desencadenan reacción anafiláctica, son potencialmente causantes de reacciones anafilácticas. Ninguna premedicación ha sido capaz de reducir la incidencia de estas reacciones anafilácticas perioperatorias. Solo se recomienda hacer una adecuada historia, una adecuada revisión de la historia clínica del paciente y documentar nosotros, si es que evidenciamos una reacción anafiláctica en un paciente, documentar una historia clínica para que en su próxima anestesia el anestesiólogo y el equipo quirúrgico tengan en consideración esto para el manejo del paciente. Se reporta que entre un 8 al 73%, imagínense qué amplio, ¿no?, el porcentaje, de todos los pacientes que se someten a anestesia general presentan un grado de liberación de histamina. Sin embargo, esto es pasajero y no va a llevar hasta un shock anafiláctico. Los bloqueadores neuromusculares hemos señalado que son los que producen 2 tipos de reacción de tipo inmunológico IgE, dependiendo de la estructura amonio cuaternario como principal antígeno. Y tenemos también reacciones no inmunológicas que están relacionadas con el grupo de la bencilisocrinolina, específicamente de la tracurio y el mibacurio. La incidencia va de un 54-81%. Mertes y Lacener, por ejemplo, clasificaron a los bloqueadores neuromusculares en 3 grupos. Los de riesgo elevado, donde está la cabeza de la succinilcolina y rocuronio. Los de riesgo intermedio, donde están el bencuronio y el pancuronio. Y los de riesgo bajo, donde están el atracurio, mibacurio y cisatracurio. Acá tenemos en este cuadro la distribución de las reacciones alérgicas a los bloqueadores neuromusculares. Pero como ustedes van a ver, acá tenemos en primer lugar la succinilcolina, 33,4%. El rocuronio, en segundo lugar, 29,3%. En tercer lugar, el atracurio. Cuarto lugar, becuronio. Y luego tenemos el pancuronio, mibacurio y el cisatracurio. Ahora, este cuadrito, si ustedes lo ven, diríamos que se presenta más con rocuronio. Es cierto, nosotros no hemos evidenciado muchas reacciones alérgicas con respecto al uso del rocuronio, en nosotros, particularmente acá en nuestro hospital. Sin embargo, lo que sí se más evidencia son específicamente a lo que es a la succinilcolina y es al becuronio. Este cuadro es una revisión de americana.
Luego, con respecto al látex, nosotros utilizamos muchos elementos con látex, tanto el anestesiólogo como el cirujano. Actualmente ya se está tratando cada vez más de dejar de usar el látex. Acuérdate que hasta los guantes descartables son de látex y que esto, al tocar la piel de un paciente que tiene reacción alérgica, esto va a presentar una reacción anafiláctica. En este caso, habría que estos pacientes que sabemos que tienen reacción anafiláctica al látex, no utilizar este en la intervención quirúrgica. Con respecto a los antibióticos, a la cabeza siempre van a estar las penicilinas y otros agentes con anillo beta-lactam, como los que producen reacción adversa por mecanismos específicos, pero heterogéneos. Pueden ser reacciones mediadas por IgE, de tipo inmediato, del tipo 1. Los pacientes con alergia a la penicilina tienen un riesgo 3 veces mayor de experimentar una reacción anafiláctica a otra droga. Luego tenemos reacciones cruzadas entre penicilina y cefalosporina por la característica del anillo beta-lactámico. Y luego tenemos otros antibióticos como la vancomicina, que se relaciona a una afilaxia como un fenómeno no inmune asociado a lo que se llama el síndrome del hombre rojo. Otros medicamentos que también pueden decir que nadie se ha observado reacciones anafilácticas son las gelatinas y dextranos, que producen una liberación inespecífica de histamina relacionado en la relación anafiláctica que ocurre con la gelatina por la presencia de los puentes de urea. Los opiáceos, en especial la morfina y la meperitina, que producen liberación inespecífica de histamina, dosis dependiente. El fentanilo, por ejemplo, no produce una liberación inmunológica de histamina y muy poca reacción mediada por IgE, a diferencia de la morfina y la meperitina. Con respecto a los hipnóticos, el propofol es el que ocupa el 2% de todas las causas de las reacciones anafilácticas, seguida del pentotal y del midazolam. Los anestésicos locales, el riesgo de anafilaxis es bajo, tanto los del grupo amida como ésteres, y generalmente es esto: si hay una reacción anafiláctica, se debe a los preservantes que tiene el anestésico local, como el metilparabeno, el parabeno y el metabisulfito de sodio. Con respecto a los agentes inhibitorios, hemos dicho que no se ha reportado a la fecha reacción anafiláctica. Y luego tenemos otras drogas que también son medicamentos que se utilizan, como la protamina, el óxido de etileno, los medios de contraste, el paracetamol, la clorexidina, la povidona, la metilprednisolona, la ranitidina, el ondansetron, el ketoprofeno, los colorantes azules y otros. Hemos señalado de que para poder saber si el paciente está presentando una reacción alérgica, deberíamos hacer estudios de laboratorios y documentar esto en la historia clínica. Si nosotros, estos estudios se basan, hay 4 pruebas específicas. La una es el dosaje de histamina. Esto se hace después de apreciar nosotros una reacción inmediata. Y cuando los valores están sobre 9 nanomol por litro, este es sugerente de una reacción anafiláctica. Esto se hace a través de un estudio radioinmunológico, este dosaje de histamina. Y esta prueba tiene una sensibilidad del 75%, una especificidad del 51% y un valor predictivo positivo del 75%. Luego tenemos el dosaje de triptasa. Acuérdense que la triptasa es una proteasa que se libera por los mastocitos y nos va a medir básicamente lo que es la respuesta inmunológica mediada por IgE. Se debe tomar la muestra de sangre entre 1 a 4 horas después de que se inicie la reacción y se hace el dosaje de la triptasa en sus 2 formas, en su forma alfa y en su forma beta. Los valores normales de beta triptasas son mayores de 12 microgramos por L y valores mayores de 25 de triptasa son sugerentes de un mecanismo inmunológico. Esta prueba tiene una sensibilidad del 64% y una especificidad del 89.3% con valor predictivo positivo que tiene del 92.6%. Y luego tenemos, mediante el estudio de radioinmunensayo, la detección de IgE específicas, ¿no?, para bloqueadores neuromusculares, lo mismo que para el pentotal, para la morfina, la fenoperidina y el propofol. Y en el caso del látex se utiliza la técnica radioalérgico absorbente, que es el RAS.
Con respecto a los estudios secundarios, ¿no? Estos estudios son los que se utilizan antes o muy posterior a la presentación de la reacción alérgica del paciente en el quirófano, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero confirmar que el paciente tiene una reacción alérgica a la que ha tenido en el quirófano, sea debido a anestésico local o al látex o la penicilina, yo puedo hacer un test de provocación una vez terminada la cirugía, a los 4 días, mediante la colocación y administración de estos medicamentos, para ver si el paciente tiene alergia a estos productos, ¿no? Y luego tenemos otras pruebas que son las pruebas de test de escarificación o de intradermorreacción, que tiene muy alta sensibilidad para, si yo quiero demostrar si el paciente tiene alguna alergia a un bloqueador neuromuscular. Pero estas pruebas cutáneas son malas, por ejemplo, para barbitúricos, para opioides y para benzodiazepinas. ¿Cómo tratamos el shock anafiláctico? Y nosotros, durante nuestra inducción anestésica, que es el momento donde se presentan la mayor incidencia de estos eventos, primero yo debo descontinuar la droga y debo tratar de administrar al paciente medicamentos que no son los que hayan desencadenado este evento alérgico. Debo administrar epinefrina, debo hacer un soporte de la vía aérea con oxígeno y debo hacer una reanimación agresiva con la administración de fluidos de manera endovenosa. Con respecto al uso de la epinefrina, que viene a ser hasta ahora la droga de elección en el tratamiento de la afilaxia, sabemos que la epinefrina tiene tanto efecto alfa como efecto beta agonista. Al tener, por el efecto alfa agonista, va a incrementar el tono vascular y va a revertir, por ende, la vasodilatación que desencadenó el edema. Mediante su efecto beta, va a incrementar la contractilidad miocárdica y el gasto cardíaco. Va a producir broncodilatación, va a detener la liberación de los mediadores inflamatorios como los leucotrienios, la bradiquinina y la histamina desde los mastocitos y de los basófilos. ¿Cuál es la dosis? Se da una dosis inicial de 10 a 20 microgramos por vía intravenosa. Estamos hablando de 0.2 microgramos por kilo. Para pacientes que tienen reacciones tipo 2, estamos hablando de pacientes que no son severos. Pero si nuestro paciente es un paciente severo que está con una reacción de tipo 3, nuestra dosis inicial debe ser de 100 a 200 microgramos por vía intravenosa. Acuérdense que una ampolla de epinefrina, que es de 1 ml la presentación, este es de 1 miligramo. Y basado en eso es que tenemos que hacer las diluciones para poder administrar estas drogas por vía intravenosa. Esta dosis se debe repetir cada 1 o 2 minutos de acuerdo a la necesidad del paciente o la respuesta que tengamos. Y si fuera necesario, administrar una infusión de 1 a 4 microgramos por minuto. Si no hay respuesta a la epinefrina, deberíamos pasar a la norepinefrina. La dosis de norepinefrina es de 0,05 a 0,1 microgramos por kilo minuto en infusión. En el caso de que los pacientes tuvieran desensibilización a los receptores adrenérgicos, debemos empezar nosotros no con epinefrina, la reanimación, sino con vasopresina. La vasopresina se utiliza de 2 a 10 unidades internacionales en bolo y luego se pasa a una infusión de 0,01 a 0,04 unidades internacionales por minuto. A su vez se administra glucagón de 10 a 30 microgramos por kilo en bolo o en infusión de 5 a 15 microgramos por minuto. Y si pensamos que se debe a relajantes musculares, lo que el paciente está haciendo, la reacción alérgica, debemos administrar el revertor del relajante, que es el Sugamades, a 16 miligramos por kilo. El tratamiento secundario va a ser la administración de corticoides, metilprednisolona 1 a 2 miligramos por kilo cada 6 horas por vía endovenosa, hidrocortisona, que pues va desde 1 hasta 5 miligramos por kilo por dosis de acción rápida. Y luego tenemos los antihistamínicos, ¿no?
como la clorfeniramina, 10 miligramos por día endovenoso, o la famotidina, 20 miligramos endovenosa. Aunado al uso de broncodilatadores, ¿no? En primera instancia es salbutamol, por vía inhalatoria, luego pasar al uso del salbutamol por vía intravenosa, ¿no? Y luego en infusión. Y esto sería con respecto a lo que es el shock anafiláctico en anestesia. Vamos a avanzar ahora otra clase más. Vamos a hacer el tema de reanimación